Muy buenos días, mis amigos y hermanos. Dios les bendiga en este maravilloso día de miércoles. La misericordia, el amor y la bondad de Dios esté con cada uno de ustedes y que al abrir los ojos puedan recordar este versículo, Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Este versículo es muy diciente, muy hermoso, porque nos recuerda que nuestra primera necesidad es elegir a Dios. Hoy vamos a hablar de algo muy importante, el don de lenguas. Este don ha sido tergiversado. Muchas personas en su inocencia creen que es hablar alguna lengua extraña que no se entiende o se malinterpreta, pero hoy vamos a definir qué es realmente el don de lenguas. Y el don de lenguas es la capacidad otorgada por el Espíritu para hablar el idioma en un idioma diferente al nativo o al propio idioma. Bueno, ahora quiero que vayamos a Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Bueno, mis hermanos y amigos, ahora vamos a definir qué se hacía el día de Pentecostés. Bueno, el día de Pentecostés, el pueblo ofrecía sus primeros frutos de la tierra. Los primeros frutos de la tierra los ofrecía a Dios. Antes de disfrutarlos para ellos, iban y ofrecían esa primicia, la llevaban al templo para ofrecerla a Dios. Aparte de eso, el día de Pentecostés era el día en que el Espíritu Santo era dado y se recordaba esa relación entre el pueblo y Dios. Ese era ese día tan especial. Por eso estaban todos juntos allí, reunidos, unánimes. Y el versículo 2 dice, y de repente del cielo un estruendo como de un viento impetuoso y llenó la casa donde estaban. Y les aparecieron leguas como de fuego, que repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Recordemos que esas lenguas de fuego, o este fuego allí, representaba el poder del Espíritu Santo, mis hermanos y amigos. Ese era el poder del Espíritu Santo que había llegado y había posado allí sobre cada una de estas personas que estaban allí, unánimes. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, versículo 4, y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que hablasen. Residían entonces en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones bajo el cielo. Y al producirse ese estruendo, se juntó una multitud y estaban confusos, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Oído a este versículo aquí 7, porque a cada uno los oían hablar ¿en qué? En su propia lengua, o sea, en su propio idioma, que eso es lo que significa. Es decir, el griego, el arameo, era más o menos lo que ellos podían hablar, pero ahí empezaron a escuchar a todos hablar en diferente idioma en los que ellos hablaban, en su idioma nativo, ¿verdad? Es como, por ejemplo, yo, que Dios me concediera, porque bueno, hoy día ya no se necesita, quizás ya no se necesita porque Dios ha permitido que en la tierra se expandan, que la gente aprenda, hay traductores, hay cantidad de cosas para que usted pueda entender. Pero supongamos que yo no he entendido eso, nada, pero un día Dios me permite ir a predicarle a algunos hermanos indios o uvas, qué sé yo, que hablen, por ejemplo, en un idioma como el que hablan algunos amigos ecuatorianos, el quechua o algún otro idioma, y yo sin haber estudiado
Dios me permita poder entender y que ellos también me entiendan a mí lo que yo les estoy hablando. Es importante resaltar eso. Entonces, miren que el versículo 7 dice, estaban atónitos y maravillados y decían, ¿no son galileos todos estos que hablan? Quería ir al versículo 6. Al producirse el estruendo, se juntó una multitud y estaban confusos porque cada uno los oían hablar en su propia lengua. Interesante, mis hermanos y amigos, cómo cada quien habla en su propia lengua. Y allí fue ese gran sermón que lo entendieron. Y Dios usó esa capacidad de que todos pudieran hablar cada uno en su lengua y que se entendiera, porque se necesitaba predicar el evangelio. Y este versículo que me llama la atención, que les puede aclarar más la mente a cada uno de ustedes, el versículo 8, dice, como los oímos hablar en nuestra lengua nativa. Esa es una pregunta, ¿no? ¿Cómo los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Partos, medos, clamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto, la región de Libia que colinda con Cirene, y extranjeros de Roma, junto a judíos como prosélitos. Y ahí sigue una cantidad de idiomas cretenses, árabes, los oímos hablar en nuestra lengua, las maravillas de Dios. Ahora ven ustedes, mis hermanos y amigos, que es tan hermoso poder aclarar nuestra mente sobre la palabra de Dios. Y les recuerdo, Hechos 2 en adelante, desde el versículo 1. Entonces miremos cómo allí la misma Biblia se explica. Y dice, ¿cómo los oímos hablar en nuestra propia lengua? O sea, les entendimos. Quizás ellos hablaban ahí solamente griego, arameo, o su idioma que tenían allí, pero ahora los escuchan hablar en todos los idiomas. Es increíble cómo los oímos hablar en nuestra propia lengua. O sea, es decir, ellos hablaban, por ejemplo, inglés, francés o alemán, y ellos los oían igualito en la lengua de ellos. Esto fue lo que el Espíritu Santo hizo ese día de Pentecostés. Y es importante, mis hermanos y amigos, que podamos entender. La palabra es clara y la palabra nos habla que nosotros, el Espíritu Santo, Dios nos habla en una forma clara, apacible, hermosa, en la que nosotros podemos entender. Usted y yo no vamos a entender una lengua extraña, algo que no tiene que ver con Dios, si realmente eso no va a funcionar. Pues, hermano, yo creo que con Hechos 2, del 1 en adelante, usted, mi querido hermano y amigo, puede aclarar un poco más la mente de qué realmente fue lo que Dios permitió hacer, qué fue ese don de lenguas maravilloso. Así que hoy les dejamos con este tema que me interesó tanto, me apasionó, porque es increíble cómo Dios nos habla por medio de la palabra cada día. Que Dios les bendiga, que tengan un maravilloso y hermoso día de miércoles. 1000 bendiciones para todos y que nuestra mente haya podido quedar clara en este tema. Dios les bendiga.